Esta noche, antes de cerrar los ojos, quiero que te hagas una pregunta. Una pregunta sencilla, honesta, sin juicio. ¿Cuánto de lo que cargas realmente te pertenece? Piénsalo. Las preocupaciones del trabajo, las expectativas de tu familia, lo que dijiste y no debiste decir, lo que no dijiste y ahora te pesa, las deudas, los pendientes, las noticias, los problemas de otros que de alguna manera terminaron siendo tuyos. Cargas todo, como si fuera tu responsabilidad sostener el mundo entero sobre los hombros, como si soltar significara fallar, como si descansar fuera un lujo que no te has ganado. Y ahora estás aquí. Es de noche. El día terminó. Ya no puedes hacer nada más. Y sin embargo, la mente sigue girando, repasando, anticipando, cargando. No eres la única persona que se siente así. Hace casi 2000 años, un hombre se acostaba cada noche con el mismo problema. La mente que no paraba. El peso que no soltaba. La preocupación que no se iba. Pero este hombre no era cualquier persona. Era el hombre más poderoso del mundo. Marco Aurelio, emperador de Roma, gobernante de un imperio que se extendía desde Britania hasta Mesopotamia. 60 millones de personas dependían de sus decisiones. Y cada noche, solo en su tienda de campaña en el frente de guerra, tomaba un pequeño cuaderno y escribía. No escribía órdenes. No escribía leyes. No escribía historia. Escribía para sí mismo. Palabras privadas. Recordatorios. Verdades sencillas que necesitaba escuchar antes de poder cerrar los ojos. Y la verdad que escribía con más frecuencia era esta. No todo depende de ti. Suelta lo que no puedes controlar. Esta noche, vamos a explorar esa idea. La enseñanza más poderosa de la filosofía estoica. La lección que Marco Aurelio necesitaba recordarse cada noche. La misma lección que tú necesitas esta noche. No necesitas hacer nada mientras escuchas. No necesitas tomar notas. No necesitas llegar al final. Solo escucha. Solo respira. Y cuando el sueño venga, déjalo venir. Marco Aurelio nació en Roma en el año 121 de nuestra era. Desde niño, fue diferente. En una ciudad obsesionada con el poder, los juegos y las conquistas, este niño prefería los libros, la filosofía, las preguntas que no tienen respuestas fáciles. El emperador Adriano lo notó. Vio en ese joven callado algo que Roma necesitaba. No un guerrero, no un político, un pensador. A los 17 años, Marco Aurelio fue adoptado por el heredero al trono. Su destino quedó sellado. Sería emperador. No porque lo buscara, sino porque el destino se lo impuso.
Y aquí hay algo importante. Marco Aurelio no quería el poder. Nunca lo buscó. Nunca lo disfrutó. Mientras otros hombres mataban y conspiraban por sentarse en el trono, Marco Aurelio habría preferido quedarse en su biblioteca, leyendo filosofía griega hasta el amanecer. Pero el deber llamó, y los estoicos creían en el deber. En el año 161, a los 39 años, Marco Aurelio se convirtió en emperador. Y casi inmediatamente, el mundo comenzó a derrumbarse a su alrededor. Primero vinieron las guerras. Los partos invadieron desde el este. Las tribus germánicas presionaban desde el norte. Roma, que había vivido décadas de paz relativa, de pronto estaba luchando en múltiples frentes. Luego vino la plaga, la peste antonina, probablemente viruela. Los soldados la trajeron del este y se extendió por todo el imperio. Murieron entre 5 y 10 millones de personas. Ciudades enteras quedaron vacías. Luego vinieron las traiciones. Avidio Casio, uno de sus generales más confiables, se declaró emperador y levantó una rebelión en el este. Y entre todo esto, las pérdidas personales. Marco Aurelio tuvo 13 hijos. Solo 5 sobrevivieron la infancia. 8 hijos enterrados. 8 pequeños ataúdes. Imagina eso. Imagina cargar con todo eso. Las guerras, la plaga, las traiciones, la muerte de tus hijos. Y además, la responsabilidad de un imperio entero. ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo duermes? Marco Aurelio encontró una respuesta. No perfecta, no mágica, pero suficiente. La encontró en la filosofía, en el estoicismo, en una práctica que realizaba cada noche, solo, en la oscuridad de su habitación. Las noches de Marco Aurelio no eran como las nuestras. No había electricidad. No había pantallas. No había el ruido constante de notificaciones y mensajes. Cuando caía la noche en el campamento romano, caía de verdad. La oscuridad era completa. El silencio, profundo. Solo el crepitar de las fogatas y el murmullo lejano de los guardias. El emperador se retiraba a su tienda. Una tienda modesta para alguien de su posición. Marco Aurelio no era dado a los lujos. Dormía en un catre simple. Comía la misma comida que sus soldados. Y cada noche, antes de acostarse, encendía una lámpara de aceite y sacaba un pequeño rollo de papiro. Escribía. No mucho. A veces solo unas líneas. A veces un párrafo. Nunca con la intención de que alguien más lo leyera. Estos escritos eran su terapia, su forma de procesar el día, de separar lo que podía controlar de lo que no, de recordarse a sí mismo las verdades que el caos del día lo hacía olvidar. Escribía cosas como: al amanecer,
Cuando te cueste levantarte, recuerda que tu tarea es hacer el trabajo de un ser humano. O, ¿te molesta algo externo? No es la cosa en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y está en tu poder borrar ese juicio ahora mismo. O simplemente, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Entiende esto y encontrarás la fuerza. Estas palabras no estaban dirigidas a nadie. No eran discursos. No eran lecciones. Eran recordatorios. Un hombre hablándose a sí mismo en la oscuridad, tratando de encontrar paz antes de dormir. Y funcionaba. No siempre. No perfectamente. Marco Aurelio no era un ser iluminado flotando por encima de sus problemas. Era un hombre cansado, agotado, llevando un peso imposible. Pero cada noche, la escritura lo ayudaba a soltar un poco, a poner las preocupaciones en el papel en lugar de llevarlas a la cama, a separar su identidad de sus circunstancias. Esos escritos sobrevivieron. Por algún milagro de la historia, no se perdieron. Alguien los encontró después de su muerte. Alguien los copió. Alguien los preservó. Hoy los conocemos como las meditaciones. Y son, probablemente, el libro de autoayuda más antiguo y más honesto jamás escrito. Lo que hace especiales a las meditaciones no es lo que dicen. Es para quién fueron escritas. La mayoría de los textos filosóficos antiguos fueron escritos para un público. Para estudiantes. Para impresionar. Para persuadir. Las meditaciones no. Marco Aurelio escribía para sí mismo. En privado. Sin pretensiones. Sin necesidad de sonar sabio o elocuente. Por eso suenan tan reales. No encontrarás en ellas el tono seguro de un maestro dando lecciones desde una posición de fortaleza. Encontrarás a un hombre luchando, dudando, cayendo y levantándose. Hay pasajes donde puedes sentir su agotamiento. ¿Por qué te pesas con estas cosas? Deja que las mentes perturbadas se perturben. Hay pasajes donde se regaña a sí mismo. ¿Cuánto tiempo más vas a posponer lo que exige lo mejor de ti? Y hay pasajes de una ternura inesperada. Momentos donde el emperador más poderoso del mundo simplemente admite que está cansado, que el peso es demasiado, que necesita recordar las cosas más básicas para seguir adelante. Esta es la belleza del texto. No es perfecto. No es pulido. Es humano. Y por eso, casi 2000 años después, sigue siendo relevante. Porque tú también te acuestas por la noche cargando más de lo que puedes sostener. Tú también necesitas que alguien te recuerde las verdades sencillas que el ruido del día te hace olvidar. Marco Aurelio no tenía a nadie que le dijera esas cosas. Era el emperador. ¿Quién le iba a decir que estaba bien soltar? ¿Quién le iba a dar permiso de descansar? Nadie.
Así que se lo decía a sí mismo, cada noche, en ese pequeño cuaderno que nadie debía leer. Y ahora, 2000 años después, sus palabras te llegan a ti, en esta noche, en este momento, cuando más las necesitas. Hay algo hermoso en eso. Un hombre en una tienda de campaña en la frontera del Danubio, escribiendo a la luz de una lámpara de aceite, sin saber que sus palabras privadas cruzarían siglos y océanos para llegar a alguien que no puede dormir. Pero llegaron. Y lo más importante que dicen es esto: puedes soltar. No todo es tuyo. No todo depende de ti. La enseñanza central del estoicismo se puede resumir en una sola idea. Una idea tan simple que parece obvia, y tan profunda que puedes pasar toda una vida tratando de aplicarla. Hay cosas que dependen de ti, y hay cosas que no dependen de ti. Eso es todo. Los estoicos la llamaban la dicotomía del control, y creían que toda la paz interior, todo el bienestar, toda la tranquilidad, dependía de una sola habilidad: aprender a distinguir entre estas dos categorías. ¿Qué depende de ti? Tus pensamientos, tus decisiones, tus acciones, tu actitud. ¿Cómo respondes a lo que te pasa? Eso es todo. La lista es corta. ¿Qué no depende de ti? Todo lo demás. Lo que otros piensan de ti. Lo que otros hacen. El clima. El tráfico. La economía. Las decisiones de tu jefe. Las opiniones de tu familia. El pasado. La muerte. No depende de ti si llueve mañana. No depende de ti si alguien te respeta. No depende de ti si el mundo es justo. Y aquí viene la parte difícil. La mayoría de nuestro sufrimiento viene de confundir estas dos categorías. Sufrimos porque tratamos de controlar lo que no podemos controlar, y descuidamos lo que sí podemos controlar. Pasamos horas preocupándonos por lo que piensa nuestro jefe de nosotros. Eso no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es hacer nuestro mejor trabajo. Nos angustiamos por el futuro. El futuro no está en nuestras manos. Lo que sí está en nuestras manos es actuar bien hoy. Nos torturamos por errores del pasado. El pasado no se puede cambiar. Lo que sí podemos hacer es aprender y no repetirlo. Marco Aurelio lo escribió así: hoy escaparé de la ansiedad. No. Hoy la descartaré. Porque la ansiedad no está allá afuera. Está aquí adentro, en mis propias percepciones, no en la realidad externa. Eso no significa que no te importen las cosas. No significa que no actúes. No significa que seas indiferente al mundo. Significa que dejas de sufrir por lo que no puedes cambiar y concentras tu energía en lo que sí puedes.
Suena simple. Es increíblemente difícil. Y por eso Marco Aurelio necesitaba recordárselo cada noche. Imagina a alguien, no un emperador romano, alguien como tú, una mujer, 30 y tantos años, vive en una ciudad grande, trabaja, tiene familia, tiene responsabilidades. Llamémosla Sofía. Sofía se despierta cada mañana a las 6. Antes de abrir los ojos, ya está pensando en todo lo que tiene que hacer. La lista empieza antes de que sus pies toquen el suelo. El trabajo. Un proyecto que no avanza. Un compañero que no hace su parte. Un jefe que cambia de opinión cada semana. La familia. Su mamá que está enferma. Su hermano que no ayuda. La culpa de no estar haciendo lo suficiente. El dinero. La renta que sube. Las deudas que no bajan. La sensación constante de que nunca alcanza. Y encima de todo eso, las preocupaciones más pequeñas que se acumulan como arena. El mensaje que no contestó. La cita médica que sigue posponiendo. El amigo que dejó de hablarle y no sabe por qué. Sofía carga todo esto. Todo el día. Todos los días. Y por la noche, cuando finalmente se acuesta, no puede dormir. Porque la mente no para. Porque el peso no se va. Porque cerrar los ojos no apaga los pensamientos. Ahora, apliquemos la enseñanza estoica a la vida de Sofía. De todo lo que carga, ¿cuánto realmente depende de ella? El compañero que no trabaja. Eso no depende de Sofía. Lo que sí depende de ella es hacer su parte lo mejor posible. El jefe que cambia de opinión. Eso no depende de Sofía. Lo que sí depende de ella es adaptarse con paciencia. La enfermedad de su mamá. Eso no depende de Sofía. Lo que sí depende de ella es estar presente, llamar, acompañar. El hermano que no ayuda. Eso no depende de Sofía. Y cargar con la frustración de su inacción no cambia nada. La renta que sube no depende de ella. Buscar opciones, ajustar gastos, planear. Eso sí depende de ella. Cuando separas lo que puedes controlar de lo que no, algo curioso pasa. La lista se hace más corta. Mucho más corta. Y el peso se hace más ligero. Porque descubres que la mitad de lo que cargas nunca fue tuyo. Marco Aurelio no inventó esta idea. La aprendió de alguien. De un hombre llamado Epicteto. La historia de Epicteto es una de las más extraordinarias de la filosofía. Porque Epicteto no era rey. No era noble. No era rico. Epicteto era esclavo. Nació esclavo en Hierápolis,
en lo que hoy es Turquía, alrededor del año 50 de nuestra era. No eligió su nacimiento. No eligió su condición. No eligió a su amo. Su amo era Epafrodito, un secretario del emperador Nerón. Un hombre cruel. La tradición dice que un día, Epafrodito torció la pierna de Epicteto por diversión. Se la rompió. Epicteto caminó con una cojera por el resto de su vida. Mientras le rompían la pierna, cuenta la historia, Epicteto dijo con calma: «Si sigues, la vas a romper». Y cuando se la rompió, ¿ves? Te dije que la ibas a romper. Eso no es insensibilidad. No es indiferencia. Es la comprensión más profunda de la dicotomía del control. Epicteto no podía controlar lo que su amo hacía con su cuerpo. Eso estaba fuera de su poder. Lo que sí podía controlar era su respuesta, su mente, su dignidad interior. Eventualmente, Epicteto fue liberado y dedicó el resto de su vida a enseñar filosofía. Abrió una escuela en Nicópolis, Grecia. Estudiantes venían de todo el imperio a escucharlo. La primera línea de su obra más famosa, el Enquiridión, el manual, dice: «Hay cosas que dependen de nosotros, y hay cosas que no dependen de nosotros. Así, sin rodeos, sin complicaciones». La verdad más importante que este hombre aprendió en su vida de sufrimiento, condensada en una sola oración. Un esclavo que no podía controlar su propio cuerpo descubrió que podía controlar su propia mente. Y esa libertad interior era más valiosa que cualquier libertad exterior. Marco Aurelio estudió las enseñanzas de Epicteto toda su vida. El emperador más poderoso del mundo aprendiendo de un exesclavo. Hay algo profundo en eso. Que la sabiduría no respeta jerarquías. Que la verdad puede venir de cualquier parte. Que un hombre con todo el poder del mundo y un hombre sin ningún poder llegaron a la misma conclusión. No puedes controlar lo externo, solo lo interno. Y ahí, adentro, eres completamente libre. Si la enseñanza es tan simple, ¿por qué es tan difícil aplicarla? ¿Por qué seguimos cargando cosas que no podemos controlar? Hay varias razones. Y esta noche vale la pena mirarlas con honestidad. La primera es el hábito. Llevamos años cargando. Desde niños aprendimos que preocuparse significa que te importa. Que anticipar problemas es ser responsable. Que cargar con todo es señal de que eres buena persona. Nos enseñaron que soltar es abandonar. Que si no te preocupas, no te importa. Que la ansiedad es el precio de ser una persona que funciona en el mundo. Pero eso no es verdad. Preocuparte por algo no lo arregla. Nunca en la historia del universo, una preocupación ha resuelto un problema. Lo que resuelve problemas es la acción. Y la acción solo es posible sobre las cosas que están en tu poder. La segunda razón es el ego. Esto suena duro,
pero escúchalo con amabilidad. A veces cargamos lo que no es nuestro porque nos hace sentir importantes, necesarios, indispensables. Si yo cargo con los problemas de todos, entonces todos me necesitan. Si yo me preocupo por todo, entonces soy la persona responsable. Si yo no suelto, entonces nadie puede acusarme de no haber intentado. Pero los estoicos sabían que esto es una trampa. Cargar con todo no te hace fuerte. Te hace agotado. Y un ser humano agotado no puede ayudar a nadie. La tercera razón es el miedo. Miedo a lo que pasa si sueltas. Si dejo de preocuparme, ¿se derrumba todo? Si dejo de controlar, ¿el caos se apodera de mi vida? Marco Aurelio enfrentó este miedo. Era emperador. Si él dejaba de vigilar, el imperio podía caer. Pero entendió algo crucial. Soltar no significa dejar de actuar. Significa dejar de sufrir por lo que tu acción no puede cambiar. Haces tu parte y luego sueltas el resultado, porque el resultado nunca estuvo en tus manos. Séneca lo dijo de otra manera, más directa, como era su estilo. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La mayoría de las cosas que te quitan el sueño nunca van a pasar. Y las que sí pasan, las enfrentarás cuando lleguen. No necesitas enfrentarlas ahora, en la oscuridad, acostado en tu cama. Hablemos de Séneca. Si Marco Aurelio era el emperador filósofo y Epicteto era el esclavo filósofo, Séneca era algo diferente. Era el hombre del mundo, el político, el millonario, el asesor del poder. Lucio Anneo Séneca nació en Córdoba, España, alrededor del año 4 antes de nuestra era. Se mudó a Roma de joven. Se hizo abogado. Luego senador. Luego tutor y consejero del joven emperador Nerón. Séneca vivió una vida complicada. Fue exiliado a Córcega durante 8 años. Regresó. Acumuló una fortuna enorme. Fue acusado de hipocresía por predicar la virtud mientras vivía en lujo. No era perfecto. Nunca pretendió serlo. Pero escribía con una claridad que corta como cristal. Sus cartas a Lucilio son una de las obras más prácticas de la filosofía occidental. 124 cartas escritas a un amigo más joven. Consejos reales para problemas reales. Sin abstracciones. Sin pretensiones académicas. Y en varias de esas cartas, Séneca habla directamente de la preocupación, de la ansiedad, del hábito de sufrir por adelantado. En una carta famosa, le dice a Lucilio: son más las cosas que nos asustan que las que realmente nos dañan. Y sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Piensa en eso. ¿Cuántas veces te has acostado preocupado por algo que nunca pasó? ¿Cuántas noches has perdido el sueño por un escenario que solo existía en tu mente?
Séneca no te dice que no pienses en el futuro. Te dice que no sufras por él antes de que llegue. En otra carta escribe: el hombre sabio no se preocupa por las cosas que están fuera de su alcance. Dirige toda su atención hacia lo que puede influir. Y lo que no puede influir, lo deja pasar como el agua que fluye bajo un puente. Como el agua que fluye bajo un puente. Esa imagen es importante. El agua no se detiene. No se queda atrapada. Fluye. Y el puente simplemente la deja pasar. Tú puedes ser el puente. Las preocupaciones pueden fluir debajo de ti. Puedes observarlas sin agarrarlas. Reconocerlas sin retenerlas. No es fácil. Séneca lo sabía. Pero es posible. Y se hace más fácil con la práctica. Hay algo que los estoicos entendieron que la psicología moderna ha confirmado. La mayor parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que nos pasa. Viene de lo que pensamos sobre lo que nos pasa. Marco Aurelio lo dijo de esta manera: si te aflige algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y esto tienes el poder de revocarlo en cualquier momento. Esto no es negar el sufrimiento real. Si estás enfermo, estás enfermo. Si perdiste tu trabajo, lo perdiste. Si alguien que amas se fue, se fue. Esos hechos son reales y merecen ser reconocidos. Pero encima de los hechos, construimos historias, capas y capas de interpretación. Y son esas capas las que nos roban el sueño. Perdiste tu trabajo. Eso es un hecho. Nunca voy a encontrar otro. Eso es una historia. Soy un fracaso. Eso es una historia. Mi familia va a pensar que soy un inútil. Eso es una historia. Los hechos ocupan un espacio pequeño. Las historias ocupan la noche entera. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que perturban a los hombres, sino sus opiniones sobre las cosas. Eso significa que entre lo que pasa y cómo te sientes hay un espacio. Un espacio pequeño, pero real. Y en ese espacio vive tu libertad. No puedes elegir lo que te pasa, pero puedes elegir qué historia te cuentas sobre ello. Esta noche, acostado en la oscuridad, las historias son lo que gira en tu mente, no los hechos. Los hechos están quietos. Las historias son las que no paran de moverse. ¿Y si esta noche dejaras las historias en paz? ¿Y si simplemente observaras los hechos sin agregarles nada? Pasó esto. Punto. No significa nada más de lo que es. El resto son historias. Y las historias pueden esperar hasta mañana. Los estoicos tenían un ritual nocturno. No era complicado. No requería velas, ni incienso, ni posiciones especiales. Era una práctica simple que cualquiera podía hacer.
Séneca la describió así: cuando la luz se ha apagado y mi esposa se ha quedado en silencio, examino todo mi día y repaso lo que he dicho y hecho. No me escondo nada. No me perdono nada. Suena severo, pero escucha lo que sigue. ¿Por qué habría de temer alguna de mis fallas cuando puedo decir, procura no volver a hacerlo y por esta vez te perdono? Eso es importante. La revisión no es para castigarte, es para aprender y luego soltar. Marco Aurelio hacía algo similar. Cada noche, en su cuaderno, revisaba el día. ¿Qué hice bien? ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde perdí el control de mis emociones? ¿Dónde cargué algo que no era mío? Y luego, lo más importante, lo soltaba. El día terminó. Lo que pasó, pasó. Lo que hiciste, lo hiciste. Mañana puedes hacerlo mejor. Pero esta noche, el trabajo del día está terminado. Este ritual tenía un propósito muy práctico. Era una forma de cerrar el día, de ponerle un punto final, de decirle a la mente, ya revisamos todo, no hay nada más que hacer, puedes descansar. Sin este ritual, la mente sigue procesando, sigue buscando, sigue girando, porque no ha recibido la señal de que el día se acabó. Es como cerrar las aplicaciones en tu teléfono. Si las dejas abiertas, la batería se agota. Si las cierras una por una, conscientemente, el sistema puede descansar. El ritual estoico de la noche es cerrar las aplicaciones de tu mente. ¿Qué pasó hoy? Lo reconozco. ¿Hice lo mejor que pude? Probablemente no siempre. Está bien. ¿Puedo cambiarlo ahora? No. Entonces lo suelto. Y descanso. No necesitas un cuaderno. No necesitas escribir nada. Puedes hacer esta revisión en tu mente, aquí, ahora, mientras escuchas. Piensa en tu día. Brevemente. Sin juicio. ¿Qué cargaste hoy que no era tuyo? Identifícalo. Reconócelo. Suéltalo. Hay un pasaje en las meditaciones que parece escrito específicamente para las noches. Marco Aurelio escribe: cuando te acuestes por la noche, repasa las acciones del día. Acepta lo que hiciste bien. Reconoce lo que hiciste mal. Y luego déjalo ir. Porque la oscuridad es para descansar, no para cargar. La oscuridad es para descansar, no para cargar. Qué frase tan sencilla. Y qué difícil es vivirla. Marco Aurelio también escribió sobre la mañana, sobre cómo prepararse para el día que viene. Al amanecer, dite a ti mismo: hoy me encontraré con personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y egoístas. Todas estas cualidades vienen de su ignorancia de lo que es bueno y malo.
Esto no es pesimismo, es preparación. Marco Aurelio se preparaba para el día aceptando de antemano que las cosas no serían perfectas, que la gente sería difícil, que los problemas vendrían. Y al aceptarlo de antemano, le quitaba el poder de sorprenderlo, de desestabilizarlo, de robarle la paz. Pero por la noche, hacía lo contrario. Por la noche no se preparaba para nada. Por la noche soltaba. El día ya pasó. Los problemas del mañana todavía no existen. Este momento, aquí, en la oscuridad, es un espacio entre mundos. Entre lo que fue y lo que será. Y en ese espacio no necesitas cargar nada. Piensa en eso. En este preciso momento, acostado, escuchando estas palabras, no hay nada que debas hacer. Nada que debas resolver. Nada que debas cargar. El trabajo terminó. Las decisiones de hoy ya se tomaron. Las de mañana pueden esperar. Ahora mismo, en este momento exacto, estás libre. Si puedes sentir eso, aunque sea por un instante, ya estás practicando lo que Marco Aurelio practicaba cada noche. El arte de soltar. No mañana. No cuando todo se resuelva. Ahora. Volvamos a la imagen de Séneca. El agua que fluye bajo el puente. Imagina un río. Tranquilo. Constante. El agua se mueve sin esfuerzo. No lucha contra las piedras. Las rodea. No se queda atrapada en las ramas. Las deja atrás. Y el puente simplemente está ahí. Firme. Tranquilo. Dejando que el agua pase debajo sin intentar detenerla. Tus pensamientos son el agua. Tú eres el puente. Los pensamientos van a venir. Las preocupaciones van a fluir. No puedes detenerlos. No necesitas detenerlos. Solo necesitas dejarlos pasar. Viene un pensamiento sobre el trabajo. Lo observas. Lo reconoces. Y lo dejas fluir. Viene un pensamiento sobre algo que dijiste. Lo observas. Lo reconoces. Y lo dejas fluir. Viene un pensamiento sobre el futuro. Lo observas. Lo reconoces. Y lo dejas fluir. No lo agarras. No lo examinas. No construyes una historia alrededor de él. Simplemente lo dejas pasar como agua bajo el puente. Esto no es evitar. No es negar. Es reconocer que este no es el momento. Que la noche no es para resolver. Que tu cama no es tu oficina, ni tu tribunal, ni tu campo de batalla. Tu cama es para descansar. Marco Aurelio escribió: todo lo que escuchas es una opinión, no un hecho.
Todo lo que ves es una perspectiva, no la verdad. Los pensamientos que giran en tu cabeza esta noche son opiniones, perspectivas, historias que tu mente cuenta porque eso es lo que las mentes hacen. Cuentan historias. Pero tú no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Eres el puente, no el agua. Y el puente no se mueve. El puente simplemente está. Está. Tranquilo. Dejando que todo fluya. Esta noche, sé el puente. Hay un peso que nadie ve. No aparece en las radiografías. No se mide en kilogramos. No deja marca en la piel. Pero lo sientes. En los hombros que se tensan. En la mandíbula que aprietas sin darte cuenta. En el estómago que se cierra cuando piensas en ciertas cosas. Es el peso de las cosas que no has soltado. Las responsabilidades que no son tuyas pero que aceptaste. Las expectativas que otros pusieron sobre ti y que internalizaste como propias. Los errores por los que ya pagaste pero sigues cobrándote. Epicteto preguntaría: ¿depende de ti? Si la respuesta es sí, actúa mañana. Haz un plan. Da un paso. Si la respuesta es no, suéltalo. No esta noche. No mañana. Ahora. Porque el peso que cargas no te hace más fuerte. Te hace más lento. Te roba energía que podrías usar para las cosas que sí puedes cambiar. Marco Aurelio, que cargó con un imperio, aprendió esto: que no podía cargar con todo, que intentar controlar cada variable lo destruiría, que la verdadera fuerza no está en cargar más, sino en elegir qué cargar. Y elegir soltar el resto. Esta noche, tu cuerpo sabe lo que tu mente todavía no acepta. Tu cuerpo quiere descansar. Tus músculos quieren soltarse. Tu respiración quiere hacerse lenta y profunda. Deja que tu cuerpo te guíe. Afloja los hombros. Suelta la mandíbula. Relaja las manos. Y con cada exhalación, imagina que sueltas un poco de ese peso invisible. No tienes que soltarlo todo esta noche. Solo un poco. Solo lo suficiente para dormir. Mañana puedes recogerlo si quieres. Pero sospecho que cuando te despiertes, no vas a querer. A veces lo que necesitamos es permiso. No una lección. No una técnica. No un argumento filosófico. Solo alguien que diga: puedes soltar. Está bien. No pasa nada. Marco Aurelio no tenía a nadie que le diera ese permiso. Era el emperador. Se suponía que debía poder con todo. Se suponía que debía ser incansable, indestructible. Pero no lo era. Era humano.
y sus escritos son la prueba. Tú tampoco necesitas ser incansable. No necesitas poder con todo. No necesitas resolver cada problema antes de cerrar los ojos. Así que esta noche, toma este permiso. No de un emperador. No de un filósofo. Despiértate de ti mismo. Puedes soltar la preocupación por el dinero. Mañana seguirá ahí si la necesitas. Esta noche no vas a ganar ni perder nada. Puedes soltar la frustración con esa persona. Mañana puedes decidir qué hacer. Esta noche, esa persona probablemente está dormida y no sabe que tú sigues despierto pensando en lo que dijo. Puedes soltar la culpa. Hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. Si hubieras podido hacerlo mejor, lo habrías hecho. Puedes soltar el miedo al futuro. El futuro no existe todavía. Cuando llegue, lo enfrentarás. Siempre lo has hecho. Puedes soltar la necesidad de tener todo resuelto. Nadie tiene todo resuelto. Ni siquiera las personas que parece que sí. Marco Aurelio gobernaba un imperio y no tenía todo resuelto. Séneca era millonario y no tenía todo resuelto. Epicteto era el filósofo más sabio de su época y no tenía todo resuelto. La vida no se resuelve. Se vive. Un día a la vez. Una noche a la vez. Y esta noche, lo único que necesitas hacer es descansar. Hay una verdad tan obvia que la olvidamos. La mañana va a llegar. Con o sin tu preocupación. Con o sin tus planes. Con o sin tus pensamientos girando en la oscuridad. El sol va a salir. El día va a comenzar. Y todo lo que ahora parece urgente volverá a estar disponible para que lo enfrentes. Pero lo enfrentarás mejor si descansaste. Marco Aurelio lo sabía. Un general agotado comete errores. Un emperador sin sueño toma malas decisiones. Un ser humano sin descanso se vuelve frágil, irritable, incapaz de ver con claridad. El descanso no es perder el tiempo. Es prepararse. Es afilar la herramienta. Es guardar energía para cuando realmente la necesites. Séneca escribió: la mente necesita relajarse. Se levantará mejor y más aguda después del descanso. No te estás escapando de tus responsabilidades al dormir. Te estás preparando para enfrentarlas mejor. Piénsalo así. Todo lo que te preocupa esta noche va a seguir ahí mañana. Pero tú vas a ser diferente. Si duermes bien, vas a tener más energía, más claridad, más paciencia, más capacidad de ver soluciones que ahora, en el cansancio de la noche, no puedes ver. Los problemas de la noche siempre parecen más grandes de lo que son. La oscuridad los agranda. El cansancio los distorsiona. La soledad les da poder. Mañana, con luz y descanso, verás todo diferente.
Así que déjalo para mañana. No porque no sea importante, sino porque mañana serás más capaz de enfrentarlo. La mañana llegará. Siempre llega. Solo respira. No de una manera especial. No con una técnica. Solo respira como respiras. Deja que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Inhala. Lento. Sin forzar. Exhala. Más lento todavía. Marco Aurelio no hablaba mucho de la respiración, pero hablaba del momento presente. Y la respiración es el momento presente hecho cuerpo. Cada inhalación es ahora. Cada exhalación es ahora. No puedes respirar en el pasado. No puedes respirar en el futuro. Solo puedes respirar aquí. Mientras respiras, no hay problemas. Solo aire. Solo el movimiento suave de tu pecho. Solo el calor de tu cuerpo bajo las cobijas. Los estoicos creían que el presente es lo único que realmente tenemos. Marco Aurelio escribió: nunca te perturbes por lo que pueda pasar mañana. Lo enfrentarás con la misma razón que hoy aplicas a lo que es presente. Lo que es presente ahora mismo es tu respiración, tu cuerpo descansando, la suavidad de tu almohada, el sonido de estas palabras. Todo lo demás es pensamiento. Y los pensamientos pueden esperar. Inhala otra vez. Siente cómo tu cuerpo se expande, cómo el aire llena tus pulmones, cómo por un instante todo está bien. Exhala. Siente cómo tu cuerpo se suelta, cómo los hombros bajan 1 milímetro más, cómo la tensión se afloja, aunque sea un poco. No necesitas que se vaya toda la tensión, solo un poco. Con cada respiración, un poco más. Así funciona. No de golpe. Poco a poco. Respiración por respiración. Hay un momento en la noche donde las palabras ya no son necesarias. Donde la filosofía se calla. Donde los argumentos se detienen. Donde todo lo que queda es el silencio. Los estoicos valoraban el silencio, no como ausencia de ruido, sino como presencia de paz. Epicteto decía que la naturaleza nos dio 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Quizás también podemos aplicar eso al diálogo interno. Escuchar más. Pensar menos. Esta noche, después de todas las ideas y enseñanzas y historias, lo que queda es muy simple. Estás aquí. Estás vivo. Estás descansando. El día terminó. Hiciste lo que pudiste. A veces fue suficiente. A veces no. Y eso está bien. Marco Aurelio, con todo su poder,
Con todo su conocimiento, con toda su disciplina, tenía noches donde no podía dormir. Noches donde la mente no paraba. Noches donde la filosofía no alcanzaba. Y en esas noches, quizás lo único que lo ayudaba era el silencio. El simple acto de dejar de luchar. De dejar de intentar resolver. De simplemente estar acostado en la oscuridad, respirando, aceptando que algunas noches son así. No necesitas dormir inmediatamente. No necesitas forzar el sueño. El sueño viene cuando dejas de perseguirlo. Solo necesitas estar aquí, quieto, escuchando, respirando. El silencio no es vacío. Es espacio. Espacio para que tu mente se asiente, para que tus pensamientos se calmen, para que tu cuerpo encuentre su ritmo de descanso. No llenes el silencio. Déjalo ser. Marco Aurelio escribió: en todas partes, en cualquier momento, está en tu poder retirarte a ti mismo con serenidad. No hay retiro más tranquilo ni más libre de problemas que el que encuentras en tu propia alma. Tu propia alma. Alma serena. Ese lugar dentro de ti donde nada te alcanza, donde el ruido no entra, donde el peso no llega. Retírate ahí esta noche. Sueño se acerca. Puedes sentirlo en los bordes de tu conciencia, como una ola suave que viene y se retira, cada vez llegando un poco más lejos. No lo detengas. No lo analices. Déjalo llegar. Tu cuerpo sabe cómo dormir. Lo ha hecho cada noche de tu vida. No necesita instrucciones. Solo necesita que dejes de interferir. Tus manos están pesadas y tibias. Tus piernas se sienten hundidas en el colchón. Tu respiración se ha hecho más lenta, más profunda, sin que lo decidieras. Todo se está soltando. Las preocupaciones que traías cuando empezaste a escuchar, ¿dónde están? Quizás siguen ahí, pero más lejos, más suaves, como luces distantes que ya no iluminan tu cara. Marco Aurelio escribió cientos de páginas. Pero si tuviéramos que reducir todo a un solo mensaje, quizás sería este: hiciste lo que pudiste. Ahora descansa. No descansas porque te lo hayas ganado. Descansas porque lo necesitas. Y necesitar descanso es tan humano como necesitar agua o aire. Séneca no se disculpaba por dormir. Epicteto no veía la debilidad en el descanso. Marco Aurelio, que trabajaba desde el amanecer hasta la noche gobernando un imperio, se acostaba cada noche y soltaba el mundo. Si ellos podían soltar, tú puedes soltar. El mundo seguirá girando mientras duermes. Las estrellas seguirán en su lugar. La gente que amas seguirá ahí mañana. Los problemas seguirán esperando, pero tú llegarás a ellos descansado y capaz. Por ahora, no hay nada que hacer, nada que resolver, nada que cargar.
Solo descansar. Esta noche hemos caminado juntos por una idea antigua. La idea de que no todo es tu responsabilidad. Que hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Y que soltar lo que no puedes controlar no es rendirse. Es la forma más alta de sabiduría. Caminamos con Marco Aurelio, el emperador que escribía en la oscuridad para encontrar paz, que cargó con un imperio pero aprendió a no cargar con todo. Caminamos con Epicteto, el esclavo que descubrió que la verdadera libertad no está afuera sino adentro, que un hombre sin ningún poder puede ser el más libre de todos. Caminamos con Séneca, que nos recordó que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y que las preocupaciones pueden fluir como agua bajo un puente. Sus palabras cruzaron 2000 años para llegar a esta noche, a esta oscuridad, a ti. Y lo que dicen es sencillo. No todo es tuyo. No todo depende de ti. Puedes soltar. Está bien. Mañana será un nuevo día. Y lo enfrentarás, como siempre lo haces, con la fuerza que tienes, con la sabiduría que estás construyendo. Un día a la vez. Pero esta noche es para descansar. Así que afloja los hombros. Suelta la mandíbula. Deja que tus manos se abran. Y mientras el sueño te lleva, recuerda. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas ser perfecto. No necesitas cargar el mundo. Solo necesitas descansar. Buenas noches. Y si mañana el peso regresa, regresa tú también. Aquí estaremos. Con más historias. Más sabiduría. Más permiso para soltar. Descansa. Estás bien. Todo va a estar bien. Alma serena. Buenas noches.